Eh, Quiero compartir con ustedes nuestra experiencia. Eh, la próxima, por favor, doctor. Nosotros estamos ubicados en el extremo sur de Sudamérica, en la ciudad de Punta Arenas, a orillas del Estrecho de Magallanes, con la boca oriental del Estrecho de Magallanes hacia el Océano Pacífico, la boca oriental hacia el Océano Atlántico. Compartimos una larga frontera con nuestros hermanos argentinos y en esta remota ciudad de 166.000 habitantes, en una región eh, que tiene una superficie que corresponde al 20% de la superficie del país, vive el 1% de la población de Chile. La próxima, por favor, doctor. La Universidad de Magallanes tiene una historia. Fue la sucesora de la antigua Universidad Técnica del Estado, instalada en este país, en esta región, hace más de 60 años, y hace 30 años, con el término de la Universidad Técnica del Estado, deviene en lo que es la Universidad de Magallanes, que tiene una facultad de ciencias, una facultad de ciencias económicas y jurídicas, una facultad de ingeniería, una escuela de medicina, una facultad de ciencias de la salud y una facultad de educación y ciencias sociales. Y aquí ustedes ya ven la primera situación que a nosotros nos tocó enfrentar hace un poco más de 10 años atrás. Ustedes ven una escuela de medicina al lado de varias facultades e incluso una facultad de ciencias de la salud que comprende las carreras de enfermería, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición y dietética, y con una decana que no es un médico. Entonces, el primer problema que se produjo cuando el rector de la época propone y tiene su proyecto de crear la escuela de medicina, le dicen que el decano de la facultad va a tener que ser un médico, se lo dicen los médicos locales. Y se produce una fuerte resistencia en esa época a pertenecer a una facultad en donde el decano no fuera un médico. El rector de la época, con un muy buen sentido político, dice: entonces voy a hacer mientras tanto una escuela de medicina que va a depender directamente de la vicerrectoría académica, y que es nuestra situación hasta el día de hoy. Al día de hoy tenemos ya el proyecto de Facultad de Medicina listo, de manera de conformar en definitiva una Facultad de Medicina en la Universidad de Magallanes. La universidad tiene una matrícula total de un poco más de 4.000 estudiantes. La próxima, por favor. Y parafraseando al uruguayo Joaquín Torres García, nosotros invitamos, ¿no es cierto?, a encontrar el norte de quien quiera venir al sur a formarse con nosotros. La próxima, por favor. La Universidad de Magallanes tiene una historia de educación en salud. El año 1961 crea el Instituto Profesional de Magallanes en las dependencias de la Universidad Técnica del Estado. 20 años más tarde se crea la Universidad de Magallanes, una vez que se da término a la Universidad Técnica del Estado, y se empiezan a crear progresivamente las carreras de la salud y, en definitiva, la carrera de medicina. Motivo de esta presentación, se crea el año 2014, de manera que tenemos un poquito más de 10 años de vida. El año 2019 inauguramos un centro asistencial de docencia e investigación que denominamos CADI UMAG, y el año 2021, en plena pandemia, egresa nuestra primera cohorte de médicos y médicas UMAG. La próxima, por favor. Esto no estuvo exento de polémica. Eh, la región de Magallanes tenía una estructura de establecimientos sanitarios predominantemente asistencial, médicos y hospitales cuya
principal función y misión era considerada asistencial, y cuando la universidad presenta el proyecto a la comunidad de crear una escuela de medicina, las primeras reacciones son como las que ven ustedes aquí en la proyección. Medicina, la carrera que ha generado más polémica en Magallanes, el año 2010. Luego, esta fue opinión de un grupo de médicos. Es impresentable una carrera de medicina en nuestra región. Y posteriormente, el proyecto sigue avanzando con un grupo de personas que lo sigue apoyando y un grupo de médicos que consideramos con algunos otros colegas apoyar el proyecto, porque todos los proyectos alguna vez nacen y nosotros consideramos que se contaba con la infraestructura, con el recurso humano y con la tecnología a nivel local para dar inicio a la formación de medicina en pregrado. Contamos en esa oportunidad, por supuesto, y a través del rector se solicitó el concurso de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, ambas con carreras de medicina con larga historia y larga trayectoria, y ambos decanos y directivos concurren a Punta Arenas, revisan las condiciones locales y dicen que con los recursos disponibles y con el esfuerzo y el trabajo de capacitar al cuerpo médico en docencia, era posible, con el apoyo de ellos también, de las universidades de Chile y de Concepción, dar inicio a este proyecto. La próxima, por favor. Entonces, la carrera de medicina, el proyecto mismo nace el 2008 y después de varios años de un dedicado trabajo se concreta finalmente en el año 2014, ingresando a la primera cohorte de estudiantes, 48 estudiantes que pertenecen a la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Se establecen los decretos para que fijan la apertura de la carrera y el decreto que crea la Escuela de Medicina. La próxima, por favor. Perdón, estoy con una dificultad para verla yo, la presentación. Se inician los procesos de autoevaluación de la carrera de medicina, lo que permite desde un inicio certificar por la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, la calidad de la enseñanza impartida desde la puesta en marcha de la unidad académica. Hay un primer proceso de acreditación el 2015 y se acredita la carrera por 3 años, un segundo proceso nuevamente 3 años, un tercer proceso que está concluyendo en la actualidad. Nosotros acabamos de terminar nuestro proceso de autoevaluación, tendiente a recibir a nuestros pares evaluadores ahora en un par de meses más. Este proyecto genera rápidamente eh, externalidades absolutamente positivas. Eh, Empieza a acercarse a la universidad y la universidad se hace interesante para investigadores de distintos lugares del país que viajan a Punta Arenas, conocen la universidad, conocen el CADI, conocen el proyecto y tienen un fuerte entusiasmo por incorporarse. Aquí abajo hay una doctora que llegó de Barcelona, que se incorpora con un grupo a trabajar en biomarcadores para el diagnóstico precoz del cáncer gástrico. La población magallánica reconoce que por primera vez aparece en una prestigiosa revista científica y el CADI-UMAG aparece como un visionario logro que da luz y esperanza en tiempos oscuros, ya que se hace cargo de todos los estudios de laboratorio en la época de la pandemia. Y el año 2021 se titula la primera cohorte de médicos. La próxima, por favor. La próxima. Nuestros principales desafíos en esa oportunidad, porque teníamos una estructura muy inicial,
Iniciamos un trabajo en generar una estructura organizacional acorde con una escuela de medicina, con dedicación, con personal con dedicación a las funciones de gestión académicas y administrativas. Nos dedicamos a eh, hacer que los médicos adhirieran a este proyecto y poco a poco lo fuimos logrando. El recurso humano eh, docente reconoció que había estado fundamentalmente trabajando bajo un esquema de asistencialidad, se fueron incorporando a la docencia, ofrecimos jerarquía académica, ofrecimos capacitación a partir de nuestra oficina de educación médica y ofrecimos también formación en investigación. Eh, Se establece una relación docente asistencial con los campos clínicos. Punta Arenas es una ciudad y Magallanes tiene un hospital de alta complejidad que tiene un poco más de 400 camas, un hospital de mediana complejidad en Puerto Natales y hospitales de baja complejidad en Tierra del Fuego y en Puerto Williams, a orillas del canal Beagle, ya en la ruta a la Antártica. De manera que hacemos convenios con todos estos campos clínicos, nuestros estudiantes empiezan a rotar por estos campos clínicos, nosotros nos dedicamos a capacitar a los docentes, a jerarquizarlos académicamente y a involucrarlos fuertemente con la academia. Eh, el tema presupuestario, tal como algo alcancé a escuchar de la presentación anterior del colega de México, era un tema central y es hasta el día de hoy un tema central. La sustentabilidad financiera del proyecto fue compleja, sobre todo el primer tiempo, porque la carrera de medicina empezó a competir por los recursos dentro de la universidad y año a año nuestro presupuesto debía competir con los presupuestos de otras facultades, siendo nosotros los últimos, los más nuevos. Finalmente, hace un año logramos equilibrio financiero y logramos una ejecución presupuestaria optimizando el gasto y eh, fuimos paulatinamente disponiendo cada vez de más infraestructura específica para la carrera. Inicialmente funcionábamos en instalaciones que compartíamos con la Facultad de Ciencias de la Salud y estamos trabajando ahora en un plan maestro de inversión en infraestructura. La próxima, por favor. Nuestro organigrama inicial era un organigrama muy básico, hacer funcionar la escuela de medicina en los primeros años, incluso antes de llegar a la etapa clínica de tercero o cuarto año, un director de escuela, un consejo asesor al director de escuela, un jefe de carrera, un área preclínica y ciencias básicas con coordinadores académicos de nivel y un área clínica con coordinadores de rotaciones clínicas y de internado. Fuimos observados en las acreditaciones que había una excesiva concentración de funciones en pocas personas y que debíamos incorporar más personal a trabajar con nosotros en los equipos de gestión y administración, cosa que fue muy buena porque eso nos permitió ampliar algo el presupuesto. La próxima, por favor. Este es el organigrama con el que estamos trabajando ahora y que tiene que ver más bien con el proyecto de facultad que estamos a punto de presentar a los cuerpos colegiados de la universidad de manera de su aprobación. Hay un decano arriba al centro con un consejo de escuela, con un departamento de auditoría interna y un coordinador de gestión. Ya aparece una jefatura de investigación, una jefatura de posgrado y especialidades. Este año iniciamos las especialidades médicas. Disculpe, doctor, perdón, mil disculpas. Creo que estamos viendo una diapositiva antes. Eso queríamos comentar algunos. Quizás Perdón, estamos. Ahora sí, creo que ahora sí es la correcta. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. no, disculpe usted. Este es el organigrama con el que estamos trabajando ahora, ya después de 10 años de régimen de la carrera, en donde este organigrama ya obedece más a un organigrama de Facultad de Medicina, en donde aparece la figura del decano,
un consejo de escuela, un departamento de auditoría interna y, y un coordinador de gestión y administración. Aparece la jefatura de investigación, aparece la jefatura de posgrado y especialidades. Nosotros hemos iniciado este año eh, nuestra primera corte de formación de especialistas en el hospital de alta complejidad, que es el de Punta Arenas. Iniciamos un programa de neurología de adultos con 3 residentes, un programa de cirugía general con 2 residentes y un programa de radioterapia oncológica con 1 residente. Y estamos ahora preparando nuevas especialidades para el año 2027. La jefatura de pregrado, la oficina de educación médica, la oficina de vinculación con el medio y una oficina de bioética, y de la jefatura de pregrado se desprende el jefe de carrera con los respectivos jefes de áreas preclínicas, clínicas y coordinadores de nivel. La próxima, por favor. De forma complementaria a los espacios de uso común en la comunidad universitaria, nuestra carrera tiene una serie de instalaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se han ido incorporando en estos últimos años, situado en el campus norte de la universidad. Tenemos un centro de simulación clínica, un laboratorio de anatomía, laboratorio de biología celular, un laboratorio de microbiología y biología molecular, laboratorio de fisiología. La próxima, por favor. Estas son las instalaciones. Arriba tenemos las instalaciones del CADI-UMAC, el Centro Asistencial de Docencia e Investigación, en donde están las carreras de la salud, y nosotros ocupamos una parte importante de este centro. Luego, al lado está nuestro laboratorio de simulación, y abajo el laboratorio de anatomía y los laboratorios de biología, química, ciencias básicas. Próxima, por favor. Este es el hospital de alta complejidad, que tiene un poco más de 400 camas, el Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria, y en un círculo más atrás está el CADI UMAC, que les acabo de señalar, y un helipuerto. La próxima, por favor. Esto es fundamental para nosotros, campos clínicos. No tenemos alternativas cerca. Nuestro hospital, el próximo hospital de alta complejidad en Chile, está en la región de los lagos, a 2.000 kilómetros de nosotros, un vuelo de 2 horas, o 2.000 kilómetros por una ruta terrestre que debemos realizar por territorio argentino, ya que Magallanes está separado del resto del país por los campos de hielo, donde solamente hay rutas marítimas o rutas aéreas. Entonces, para nosotros no tenemos campos clínicos cerca, y si tenemos que movilizar estudiantes bajo los esquemas de movilidad estudiantil, siempre los vamos a mover vía aérea o dentro de la región marítima o aérea o terrestre. Tenemos el Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria, del Servicio Salud Magallanes, el Hospital de Puerto Natales, cerca de las Torres del Paine, un hospital de mediana complejidad. Porvenir, Puerto Williamson, de baja complejidad, un centro comunitario de salud mental, un centro de atención médico, un SAMU, la Corporación Municipal de Punta Arenas, que alberga los centros de salud familiar ambulatorio, lo mismo en Puerto Natales. También tenemos convenio con el Servicio Médico Legal y con el Hospital de las Fuerzas Armadas en Punta Arenas. La próxima, por favor. Aquí están los números de que tiene cada uno de estos centros, con su superficie y su ubicación dentro de la región. La próxima, por favor. Los planes de estudio que nosotros hemos desarrollado, el principal desafío inicial era, ¿no es cierto?, la acreditación, definir nuestro perfil de egreso y el perfil de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos, nuestra matrícula está conformada entre un 60 y 80% de estudiantes que no son de la región, sino que son del resto del país, y entre un 20 y un 40% de estudiantes que son de la región.
Hacemos seguimiento de nuestros egresados, de la relación con tenemos relación con los empleadores, tenemos un plan de estudio con una importante transversalización de los contenidos e integración del currículum, todo ello basado en las competencias de ASOFAMECH, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, el Ministerio de Salud y institucionales con un sello regional. Les voy a explicar en unos momentos más qué consideramos nosotros el sello regional. Tenemos un cuerpo docente que con el tiempo ha ido conformando un recurso humano motivado y capacitado y cada vez más involucrado con la investigación, ya sea de laboratorio o clínica. Ahí ha jugado un rol fundamental la Oficina de Educación Médica. Cuando no teníamos oficina de educación médica, aún recurríamos a apoyo de profesionales de esta área, de otras universidades, quienes concurrían a capacitar a nuestro personal en metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mecanismos, sistemas de evaluación, etcétera. Hemos ido consolidando un equipo académico residente en la zona y con actualización continua y especializándolos en las distintas áreas de la docencia. Tenemos una reglamentación interna en la Escuela de Medicina que se da la mano con la reglamentación general de estudiantes de la universidad, pero con algunas particularidades propias de la formación médica. Tenemos la Oficina de Educación Médica y este año, como les mencioné, iniciamos los programas en 3 especialidades médicas que esperamos el próximo año incorporar 3 especialidades médicas adicionales. La próxima, por favor. Destaco la Oficina de Educación Médica, que ya está en régimen. Eh, Nos costó formarla. El doctor Salvador Buchela, un médico cirujano de la Universidad de Carabobo de Venezuela, se incorporó a trabajar con nosotros. La doctora Marcela Sef, y una especialista en pediatría, también con vasta formación en educación médica. Y el doctor Mauricio Soto ha sido nuestro asesor ya desde hace un par de años, con un apoyo que ha sido invaluable y que aprovecho a agradecer. La próxima, por favor. Aquí está nuestra malla. No les voy a dar mucho con esto porque corresponde a una malla tradicional y habitual de las escuelas o las facultades de medicina. Solamente les muestro que salud pública está desplegada a lo largo prácticamente de toda la carrera, tal como fundamentos humanistas de la medicina, también está desplegado a lo largo de toda la carrera. Y en el semestre 6 hay una asignatura que se llama Fundamentos de la Medicina en Ambientes Extremos y que es una asignatura que es un sello propio de la carrera en nuestra región. Y aquí está el sello regional. Nuestros estudiantes tienen durante toda su formación un fuerte énfasis en las características de nuestra región, tanto desde el punto de vista geográfico como de aislación y el perfil epidemiológico de nuestra población. Esta asignatura de medicina en ambientes extremos se constituye como un elemento diferenciador y que considera las particularidades propias de la región y la condición de aislamiento dentro del proceso formativo del estudiante. Ellos deben aprender a enfrentar situaciones ya sea producto de accidentes o de personas que viven en forma muy aislada y que requieren atención médica urgente. Deben tener conocimiento de la geografía de la región, deben tener conocimiento de la accesibilidad de los distintos puntos de la región, que es muy despoblada, deben tener conocimiento de las distintas formas de evacuación aérea o por mar, deben tener conocimiento de las formas de comunicarse, de interactuar con los servicios de atención médica de urgencia, los SAMU, y deben conocer también cómo operar un aerotraslado desde el punto de vista sanitario. La próxima, por favor. Hacemos simulaciones de este tipo con el concurso de la Fuerza Aérea y de las empresas privadas, de manera que nuestros estudiantes conozcan lo que es un aerorescate, lo sepan realizar y sepan moverse
bajo un helicóptero que está con las aspas rotando. Todo ello lo reciben en este curso de fundamentos de la medicina en ambientes extremos, donde conocen la fisiología y la fisiopatología de la medicina de inmersión, el barotrauma, la medicina hipovárica, la hiperbárica, el uso de las de la cámara hiperbárica, la exposición al frío, la hipotermia, diagnosticarla, conocer su fisiología, la fisiopatología, el manejo de una hipotermia severa, el manejo de una extremidad que presenta signos de congelamiento y aspectos tan importantes como el aislamiento, la cronobiología. Nosotros tenemos en invierno una noche muy larga, en verano un día muy largo, hay trastornos del sueño, hay trastornos de salud mental, el ciclo día-noche. Eh, Ellos en este curso adquieren competencia y este es un sello que tiene nuestra carrera. La próxima, por favor. Aquí está la cámara hiperbárica que ellos también conocen y que se utiliza en accidentes en barotrauma por buceo. Nuestra matrícula total, 50 estudiantes por año. Ya en régimen tenemos 350 estudiantes en nuestra escuela de medicina. Tenemos, si ustedes miran, cuando se inició la carrera, hubo 70 postulantes para 43 vacantes. En esta última generación tenemos más, ahora el 2025-2026, tenemos más de 1000 postulantes para las mismas 55 vacantes. Tenemos un proceso de matrícula con un incremento progresivo en los puntajes de corte de ingreso a nuestra universidad, a nuestra escuela de medicina. Nuestros estudiantes, más de un 50% provienen de otras regiones del país y eso es un factor diferenciador dentro de la universidad. En la universidad prácticamente el 80% de los estudiantes son regionales, en nuestro caso entre un 30 y un 40. Tenemos una tasa de retención de sobre el 90% al finalizar el primer año y al finalizar el tercer año. Tenemos una tasa de aprobación de asignaturas sobre el 90% y un tiempo promedio de titulación para una carrera de 14 semestres. Tenemos un D+1 y D+2 con un promedio de 15,6 semestres. Esto incluyó la época de la pandemia. Nuestro cuerpo académico está conformado por alrededor de 140 personas, de las cuales un 78% en la actualidad, entre un 78 y un 80% son profesionales médicos, los demás son otros profesionales de la salud y de otras disciplinas, y de los profesionales médicos, sobre el 80% tienen especialidad médica. Nuestros desafíos son generar líneas de investigación en la Patagonia. Hay oportunidades de investigación en la Patagonia, en el área subantártica, en el área antártica. El CADI-UMAC, a través de convenios interinstitucionales, promueve fuertemente la investigación y ofrece los laboratorios correspondientes. Hay líneas prioritarias vinculadas al perfil sanitario, de acuerdo al perfil poblacional de la región. Hay un reporte sistemático y capacitación continua. Cada vez tenemos un mayor compromiso de estudiantes en investigación y nuestro plan formativo tiene foco en la investigación y en vinculación con el medio. Nos preocupamos de evaluar las necesidades regionales y difundir sistemáticamente los resultados de la investigación al medio. La próxima, por favor. Promovemos cursos de metodologías de la investigación dirigidos a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, y semanalmente tenemos un boletín informativo que se difunde a todo el personal y estudiantes que trabajan vinculados a la Escuela de Medicina, de manera de que informarles y mantener la comunicación interna en forma permanente. La próxima, por favor.
En investigación e innovación hay una serie de líneas de trabajo en desarrollo humano, en líneas de investigación de la Escuela de Medicina que están definidas en enfermedades crónicas, en el envejecimiento, hay una línea en genética y hay líneas de investigación en fisiología, en investigación clínica y últimamente se han incorporado líneas de investigación en educación médica. La próxima, por favor. Cada vez tenemos un mayor número de estudiantes que participan junto a los docentes en proyectos de investigación. La próxima, por favor. Estos son proyectos que cuentan con financiamiento externo, con fondos nacionales y que han sido adjudicados por investigadores de nuestra escuela. La próxima, por favor. Aquí vemos cómo ha ido cada vez aumentando el número de estudiantes participando junto a los docentes en proyectos de investigación. La próxima, por favor. Y la próxima, en vinculación con el medio, fuerte compromiso con el entorno, la vinculación con el medio y la misión de la universidad, la incorporación a esta actividad activa de docentes y estudiantes, más una integración interfacultades e interinstitucional, intercambios de estudiantes y académicos que van o que nos visitan de otras universidades, una permanente articulación de la vinculación con el medio, con la docencia y la investigación, y todo esto ceñido a las políticas institucionales. La próxima, por favor. Tenemos una vinculación con el medio social, con el medio cultural y con el medio productivo, con responsables, con indicadores y con medición de resultados. La próxima, por favor. Aquí tenemos nuestra primera corte de egresados en plena pandemia, los cuales tuvieron un 100% de aprobación del EUNACOM, el examen único nacional de conocimientos de medicina. El histórico nuestro es una reprobación de este examen de un 3%. Nos interesaba mostrar la situación laboral actual de nuestros titulados. Un 57, la línea roja marca los que trabajan en la región, perdón, la parte roja de la torta marca los que trabajan en la región, los que tienen contratos indefinidos y los que trabajan en hospitales públicos, que es un poquito el sello de nuestro perfil de egreso, siendo nosotros una universidad pública estatal. Y para terminar, invitarlos, si alguno de ustedes quiere conocer nuestra realidad, son bienvenidos a nuestra Universidad de Magallanes, a nuestra Escuela de Medicina y de paso también aprovechar de conocer algo de nuestras bellezas locales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mayer. Consultas. Tenemos varias consultas. Doctora Sandra Paza, por favor, recuerden indicar de qué país son. Sí, muchas gracias, doctor. Soy de la Universidad Católica Arequipa, Perú. Doctor Mario, muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente exposición de todo lo que se puede hacer incluso frente a la adversidad. Yo felicito mucho el trabajo que ustedes han hecho. Nosotros tenemos mucho más años, pero creo que hemos aprendido en este pequeño espacio de tiempo muchísimo. Muchísimas gracias. Yo me llevo algo bien, bien grabado y es el sello regional, que es algo que nos falta trabajar. ¿Qué decirle más que todo lo veo tan, tan bien trabajado y eso demuestra mucho el esfuerzo que ustedes han hecho? Solamente quisiera, quizás, si, no sé si por ahí me perdí en algún momento, que yo estuve muy atenta, pero
no sé si la parte de responsabilidad social universitaria nos podría compartir un poquito su experiencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, nosotros somos una universidad pública, estatal y fuerte énfasis en las políticas institucionales con la vinculación con el medio. Nuestros estudiantes son formados todos en hospitales públicos, estatales. Eh, Tenemos mucho contacto de nuestros estudiantes con centros de geriatría, con atención primaria. Y lo que sí le puedo dar, y eso se lo puedo dar y contar con mucho orgullo, es la movilidad social que nosotros vemos a partir de nuestros estudiantes que llegan de distintas regiones a trabajar con nosotros. Soy instructor de anatomía también en primer año, ahora no estoy en eso porque estoy en la dirección de la escuela, pero siempre recuerdo que cuando quería conocer a mis estudiantes le preguntaba a cada uno de ellos habitualmente, y debe ser la experiencia de ustedes también, fue el mejor de su promoción en su escuela, y la mayoría de ellos vienen de ciudades modestas y humildes del interior. Entonces yo le preguntaba, entraste a estudiar primer año de medicina? Sí, yo tuve muy buen rendimiento en la escuela. Y cuéntame, ¿qué hace tu padre? Mi padre trabaja como tractorista en el campo. ¿Y qué hace tu madre? Mi madre lava ropa en casas en el pueblo. Eso es lo que le quiero señalar, digamos que desde el punto de vista de responsabilidad social, yo creo que el factor más fuerte que yo he visto en nuestra escuela es lo que tiene que ver con movilidad social. Definitivamente, definitivamente hay un porcentaje muy importante de nuestros estudiantes que provienen de medios socioeconómicos y socioculturales muy humildes y que definitivamente a partir de los estudios que reciben y de las experiencias que reciben y del título que reciben, eh, se genera una movilidad social muy importante. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor Mayer. Tenemos tres preguntas más. Doctor Copado. Gracias, doctor. Y gracias, doctor Mario, por su plática. Me pareció espectacular. Yo vivo en México y suelo considerar México como un país pues grande, pero al escuchar las distancias que usted dice, casi que me siento en un país pequeño. La pregunta, estuve reflexionando mientras usted hablaba, entiendo que más del 50% de la gente que recibe es de otras regiones y entiendo que es poco el tiempo que llevan egresando personas, pero ¿saben estos alumnos que se gradúan sobre sus planes? ¿Se van a quedar ahí en la región y van a ayudar a crecer el programa y a fortalecer el sistema de salud? ¿O pasará lo que a veces pasa en otros países? Aquí en nuestro país, hace poco hubo una iniciativa por parte del gobierno federal de empezar a hacer escuelas de medicina en zonas muy remotas y muy difíciles y pasó un poco lo que usted dice, que se atrajo gente de otros lugares porque a lo mejor no podían quedar en escuelas más cercanas a su casa o en las capitales o en ciudades grandes, pero al graduarse en estas escuelas remotas como quiera terminan regresando a sus ciudades de origen y parecía que no están aportando al lugar que los formó. ¿Han ustedes considerado esto? Sí, gracias por su pregunta, doctor Copado, porque nosotros tenemos aproximadamente alrededor de un 50% de los estudiantes porque ellos se titulan todos como médicos generales, ¿verdad? No tienen especialidad. Y la mitad se queda normalmente trabajando en Magallanes en distintos puntos de atención primaria. Ahora, eh, lo que hemos hecho y que está reforzando fuertemente la estadía en regiones de los profesionales que se están titulando con nosotros es abrir los programas de especialidad. Al abrir los programas de especialidad, la gente que se queda con nosotros, esos programas de especialidad tienen financiamiento público acá en Chile y tienen un programa de especialidad financiado por 3 años. Y durante esos 3 años trabajan en el hospital público formándose en una determinada especialidad, en nuestro caso, por ejemplo, en neurología, y tienen un contrato firmado de que tienen que quedarse el doble del tiempo de la formación después de ejercer en la región, o sea, 6 años más.
De manera que nosotros estamos asegurando con la formación de estudiantes en la región, al menos post recepción del título de especialista, 6 años más. Y apostamos a que, tal como yo hace muchos años me vine a Magallanes y me quedé en Magallanes, apostamos a que para muchos también va a ser atractivo quedarse en Magallanes. Gracias. Gracias, doctor Mayan. Doctor Ortega. Sí, buenos días con todos, colegas. Solo para que nos aclare y, bueno, hacer el preámbulo que en exposiciones anteriores por los amigos de Chile nos mencionaron que era la carrera que había disminuido de los 7 años a 6, y en esta exposición el autor nos dice 14 semestres, equivalente a 7 años. ¿Qué disloque existe en esto? Si es la parte privada, la estatal, que ha mencionado algún médico anteriormente. Quisiera que nos aclare eso y de repente mandarnos qué asignaturas importantes se habría disminuido para lograr la formación en 6 años. Muy amable, gracias. Gracias, doctor. Hay solamente 2 o 3 universidades en el país que redujeron de 7 a 6 años la formación de los médicos. Ellos en la práctica no redujeron, más bien comprimieron algunas asignaturas en ciencias básicas y redujeron la duración de los internados, pero no es la realidad nuestra. Nosotros tenemos la carrera desplegada durante 7 años en forma tradicional, con un esquema de tiempos tradicionales y con un despliegue de asignaturas tradicional también. Hay solamente 3 universidades en el país, de todas las que hay, que han reducido la carrera de 7 a 6 años, como le digo, comprimiendo algunas y integrando algunas asignaturas de ciencias básicas y reduciendo el periodo de los internados. Pero no es la realidad nuestra. Gracias, doctor Mayan. Doctora Amaya. Doctora Dolly Elizabeth Amaya. Gracias. Hola, sí, sí. Hola, doctor Mauricio, muchas gracias. Doctor Mario, una inquietud. Yo trabajo en una facultad de medicina que tiene exactamente el mismo tiempo de su facultad. Nacimos en el año 2014, empezó nuestra primera cohorte. Esta es una universidad privada. Realmente, pues, el reto mayor que hemos encontrado es la formación de los profesionales que nos apoyan como docentes en docencia. Quisiera, si tenemos la oportunidad, que me compartiera un poquito cómo han llevado ustedes a cabo ese proceso de formación docente para los médicos, para poderlos alinear con el perfil de egreso que tienen, para poderlos hacer comprender cómo es la profundidad de sus asignaturas, el entrenamiento, la formación en cabecera de pacientes, un poquito como qué tienen diseñado en esa formación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Maya, por la pregunta. Es un tema muy complejo y muy difícil porque nosotros tuvimos que enfrentar resistencia de docentes entre comillas, a hacer docencia. Y es un trabajo 1 a 1, doctora, 1 a 1 en el hospital clínico. La gente señala que están contratados con un fin asistencial y no con un fin docente, a pesar de que el hospital establece un convenio con nosotros asistencial docente. Entonces, es un trabajo 1 a 1 y no hay que perder la fe, no hay que perder la fe, hay que trabajar con las generaciones nuevas. Los médicos que vienen llegando de los programas de formación normalmente vienen entusiasmados en continuar con la academia. Hay médicos que nunca se han incorporado a la docencia y que se han resistido sistemáticamente, pero con el tiempo, con la jerarquización académica, la verdad es que darle jerarquía académica a un médico es algo muy interesante en su currículum. Decirle que es un profesor asociado
o que puede hacer carrera y llegar a profesor titular bajo un protocolo distinto a un académico de la universidad, porque él es un médico clínico. Capacitarlos, nosotros vamos al hospital, no les pedimos que ellos vengan porque no vienen muchas veces a la universidad, sino que nosotros nos movilizamos a la universidad, nosotros llevamos a los expertos, el doctor Mauricio Soto nos ha acompañado al hospital de Punta Arenas, les mostramos la experiencia en otras regiones y mostramos que el hospital es un mucho mejor hospital desde que hace docencia. Eso es fundamental. Eh, en América Latina no hay muchas publicaciones en donde uno tenga datos duros al respecto. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura europea o norteamericana, definitivamente hay tres indicadores que nadie puede discutir cuando compara en forma gruesa los hospitales con docencia de los hospitales solo asistenciales. Los hospitales con docencia tienen menos mortalidad. Los hospitales con docencia tienen menos reingresos por la misma patología y los hospitales con docencia tienen más satisfacción usuaria. Con esos tres pilares, usted puede conversar con los médicos y demostrarles que poco a poco están teniendo un mejor hospital. Cuando ya tienen residentes y tienen internos, tienen un gran apoyo para atender a los pacientes. Pero es un trabajo, doctora, uno a uno, y no hay que cansarse y no hay que perder, el espíritu de continuar reclutando. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Maya. Doctor Américo Lombardo. Sí, muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Mayans, gracias por su exposición, no solamente interesante, sino retadora para facultades como la mía. En relación con la respuesta que usted dio a la primera pregunta sobre responsabilidad social, me interesaría conocer dos aspectos. Uno, el costo aproximado de la matrícula, no sé si por semestre o por año, que tienen ustedes en la Universidad de Magallanes. Y dos, siendo ustedes una entidad pública, imagino que su principal fuente de financiamiento son fondos públicos, pero quisiera saber si tienen algunas otras fuentes de financiamiento y cuál diría usted que son las principales fuentes de este financiamiento. Gracias. Gracias por su pregunta, doctor Lombardo. La mayoría de nuestros estudiantes, cerca del 90%, están adscritos a gratuidad. A gratuidad. El financiamiento nuestro es predominantemente público, fundamentalmente público, viene de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile y prácticamente el 90% de nuestros estudiantes, en el perfil de nuestros estudiantes en nuestra carrera, están adscritos a gratuidad. Y no solo gratuidad desde el punto de vista de la matrícula, sino que también desde el punto de vista de recibir un estipendio para alimentación y para sus gastos básicos, sobre todo si son de otras regiones y tienen que pagar por el alojamiento. Ahora, si viene un estudiante privado, digamos, y dice yo voy a pagar mi carrera, nuestra carrera cuesta del orden aproximadamente, doctor, entre matrícula y mensualidad, nuestra carrera cuesta aproximadamente unos $7.000 al año. Excelente, muchas gracias, doctor. Esa información es importante. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, doctor Mayen, por su excelente presentación. En la primera parte vimos la parte teórica, pero ahora vimos un caso real, en la cual claramente una escuela que nace con una misión, para que existo, ¿cierto? Claramente para cubrir las necesidades de la región, una eficiencia que nos muestra claramente el logro pleno de los objetivos con los recursos estatales que él tiene, ¿cierto? Y la visión hacia dónde va creando los programas de formación de especialistas. Y lo muy importante que tiene un sello regional. Doctor Mayen, muchas gracias por su amabilidad de compartir el desarrollo de su escuela con nosotros y que indudablemente fue de mucho agrado para nuestros
futuros líderes de educación médica de la región panamericana. Muy amable, muchas gracias. Y Muchas como gracias, doctor. corresponde, y como Muchas gracias, corresponde, perdón. perdón, no, perdón, No, adelante. muchas gracias, doctor Mauricio Soto, por la oportunidad de entregar nuestra experiencia y compartir con esta grata audiencia. Muchas gracias.